Muy buenos días, pues muchas gracias por estar aquí. Reciban la bienvenida a esta sesión como parte de las celebraciones que la Cátedra Alfonso Reyes y la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra tienen en estas fechas, ¿verdad? Esta semana pues tenemos varias actividades en el programa. Este lunes iniciamos con Ecos de Oro, hoy comenzamos con las charlas que tienen que ver con el Quijote y bueno, pues el día de hoy me toca inaugurar un poco con este tema de Don Quijote y el Nuevo Mundo, pero también quisiera recordarles muy rápido para que no se me pase al final, que también durante la tarde de hoy, la tarde de mañana, a partir de las 4, tendremos un taller de humanidades digitales que busca pues explorar, digamos, la ruta del Quijote, ¿no? Se llama Lomo de Rocinante, y estaremos pues también ahí platicando un poco sobre la obra y sobre sus posibilidades desde las humanidades digitales. Entonces, también si la concurrencia nos quiere acompañar esta tarde, pues serán más que bienvenidos, más que bienvenidas. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, con nuestra sesión hoy. Que bueno, pues he intitulado Don Quijote en el Nuevo Mundo, la influencia de Cervantes en la hispanosfera, a raíz de una serie de cuestiones, ¿no? Sabemos, ¿no? Porque generalmente esto es lo que se suele decir cuando nos acercamos al Quijote, sobre todo desde la parte académica, que se trata de la primera novela moderna, que se trata de la obra que revoluciona, digamos, la literatura al traer un nuevo género literario al panorama. Y luego, pues ya como que quedando eso asentado, pareciera que automáticamente las novelas empiezan a brotar como champiñones y ya está, ¿no? O sea que solamente hacía falta que se escribiera el Quijote para que empezaran a ocurrir. La realidad es que es un poco más complejo que eso, si bien es cierto que es hasta la aparición del Quijote que vamos a encontrar una serie de elementos novedosos en las distintas literaturas, no solo de habla hispana, sino de otras lenguas, de la literatura universal en sí mismo. Pero en ese sentido llama la atención que precisamente el mundo hispano en un primer momento, si bien tiene el Quijote como un éxito editorial y se convierte bien pronto en parte del imaginario que da identidad a la hispanidad, no es inmediatamente el referente de creación, y eso es lo que vamos a empezar a platicar un poco hoy. Por eso me interesaba hablar de la hispanosfera. Y para aclarar un poco el término hispanosfera, es un término que acuña la Fundación Gustavo Bueno, tratando de designar pues básicamente a una hispanidad global, una suerte de hispanidad universal, en la que está presente, sí, por supuesto, la impronta peninsular, pero que no puede negar las formas en las que crece, se ramifica, se diversifica, se mezcla, se transforma en todos aquellos lugares donde en algún momento el Imperio Español estuvo presente, ¿no? Entonces, sí que me gustaba rescatar esta noción de hispanosfera para entender un poco en nuestra contemporaneidad cómo seguimos teniendo presente un referente tan importante como el Quijote, ya sea en México, ya sea en otros países de habla hispana en el sur de América. Me atrevo a decir que también podríamos hablar de la presencia del Quijote en la Guinea Ecuatorial, es decir, en todas partes donde ha habido esta influencia del español, no solo como lengua, sino como cultura generadora. Tenemos también esta presencia y este acompañamiento del Quijote. Y si bien me voy a centrar mucho en la América de habla hispana, sí que me interesaba que pensáramos un poco en ese contexto o en ese término global a que se refiere la hispanosfera. Bueno, vamos a ir avanzando un poco y vamos a ir platicando. ¿Qué pasa con el Quijote? Sabemos que surge ahí en el año 1605, se publica la primera parte, inmediatamente pues en España causa una suerte de furor y de alguna manera pues no sabemos
más que bastante de memoria, todo lo que ocurre en la parte peninsular, ¿no? o en el universo peninsular del Quijote. Pero ¿qué ocurre? Que también Don Quijote llega a América muy pronto, y llega de una manera muy curiosa, muy peculiar. Ya por aquellos años, por supuesto que está establecido en América, están establecidos los virreinatos, ya está el virreinato de la Nueva España, está el virreinato del Perú, tenemos ahí el reino de la Nueva Granada, y ya hay una comunicación bastante fluida, bastante sólida entre la metrópoli que está ubicada en la península y estas partes integrantes del imperio, pero que se constituyen en virreinatos. Y sabemos que existía una prohibición de llevar unos llamados libros de imaginación a estas tierras que se consideran nuevas, que se consideran, pues digamos, un mundo nuevo todavía, en el que, pues claro, hay presencia de españoles peninsulares, pero también hay presencia de una gran cantidad de, como se dijera en la época, gentes, ¿verdad? Y en ese sentido, con un afán de cuidar o de preservar, digamos, la pureza moral de estas personas, surge una iniciativa, un deseo de evitar que lleguen influencias que puedan de alguna manera pervertir esto, ¿no? Y entonces se declara una censura que evita que cierto tipo de literatura llegue a estos territorios. Pero también habríamos de pensar que este planteamiento, primero que nada, opera teóricamente y después ya en la práctica encuentra formas, digamos, ahí curiosas de desarrollarse. Porque tenemos ahí constancia en distintos archivos, que de la península sí que salen muchos barcos que en sus cargamentos llevan estos llamados libros de imaginación, ¿no? Que en ese momento la palabra novela está muy, muy acotada a un tipo de literatura, no se le va a llamar así en general a la narrativa de ficción, pero de nuevo sabemos que sí salen muchos libros de la península. Sin ir más lejos, en el mismo año de 1605, se estima que hay alrededor de 1.500 ejemplares que salen de Sevilla con dirección a San Juan de Ulúa, ¿verdad? Es decir, hacia el puerto en Veracruz, en la Nueva España, y también hay constancia de que han salido más o menos la misma cantidad, igualmente de Sevilla, pero con dirección a Cartagena de Indias. Está el registro en el que viene que estos libros han pasado además la censura de la Inquisición, que es la encargada de hacer estas revisiones cuidadosas para que, bueno, pues no vaya, digamos, nada que vaya a alterar, ¿no?, esta pureza de los nuevos territorios. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues sucede que, si bien es verdad que los libros salen, pues probablemente lo que nos habría pensar es, ¿y llegan? ¿No? Porque una cosa es que hayan salido desde España. ¿Qué pasa en estos viajes que duran alrededor de 2 meses para llegar a las Américas? La verdad es que pasan muchas cosas que no podríamos decir del todo, ¿no? A ver, de Francisco A. de Icaza, muchas veces el problema estaba precisamente en la llegada. No tanto en que se prohibiera tan estrictamente la salida, a pesar de que la normativa era muy clara, sino que más bien el celo por cuidar que no entren este tipo de materiales estaba precisamente en el destino, ¿no? Y él nos plantea, bueno, había un exacerbado celo de los censores que no solamente incautaban los libros, tenían permiso, derecho, obligación de destruirlos, y no solamente aquellos que cumplieran con digamos, con la descripción de ser parte de estas obras de imaginación, sino aquellas que sospecharan que pudieran serlo también, ¿no? O que supusieran algún tipo de heterodoxia
dentro de sus páginas. Entonces, bueno, por un lado, por lo menos a ver de Francisco Ade y Casa, sí que hay una retención importante, porque su razonamiento es bastante coherente. Si salen tantos ejemplares, además en el mismo año de publicación, si tenemos tantas ediciones de esta primera tirada, ¿por qué no estamos nadando en ellas ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué no tenemos tantos de estos testimonios disponibles? Y por un lado, bueno, pues a él le parece que sí hay una censura que filtra. Pero también, por otro lado, por ejemplo, Diógenes Fajardo dirá, bueno, también pasará que seguramente el cargamento se pierde en algún punto, que sabemos que tampoco era imposible en el viaje que pues se perdieran materias y todo, y entre eso pues que fueran también cargamentos de libros. No podemos asegurar que hay un único factor. Lo cierto es que si bien sí llega, por ejemplo, Don Quijote a América, lo cierto es que no llegan las grandes cantidades que en un primer momento pudiéramos pensar por lo que atestigua la salida. Lo que sí es verdad es que conforme pasa el tiempo, también este interés por retenerlo va amainando, se va debilitando hasta que en realidad deja de observarse del todo esta disposición de evitar la entrada de este tipo de libros, ¿sí? A pesar de que nunca se derogó, ¿no? También eso es importante. No es que en algún momento dijeran, no, pues ya vamos a dejar el paso, que se levante esta. No, nunca se derogó esta ley, sencillamente dejó de observarse. Probablemente porque al final del día la verdad es que también resultaba infructuoso estar constantemente pescando qué libro sí y qué no, cuando había otras cosas más importantes que atender, ¿no? A eso hay que sumar, y eso es algo que me gustaría comentar así como una anécdota así graciosa, es que también había estrategias bastante simples para pasar un libro, ¿no? Si por ejemplo lo que estaba prohibido era que entrara el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, entonces lo que hacían algunos era quitar la portada, ¿no? Arrancar la portada, meter otra que decía Las aventuras de Don Quijote y Sancho, y ya era otro libro, entonces sí podía pasar. Entonces, también ese tipo de técnicas pues acusan que realmente no era tan perfecta la red, y sin embargo pues varios múltiples factores hacen que no tengamos tantos testimonios, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa? Como les decía desde muy temprano, la propia figura de Don Quijote sí que va a penetrar fuertemente en el imaginario y en la imaginería de los españoles, ¿no? De suerte que si no siempre lo pueden traer como libro, sí que lo van a traer como una figura, como un elemento, como una representación, y de eso también tenemos un testimonio importante. Precisamente hay datos que nos hablan de que en Perú, en las fiestas de 1607, vamos a encontrarnos máscaras y figurones de Don Quijote, ¿no? En carácter festivo. Recordemos que también es el pleno momento de la fiesta barroca, y se celebra, aunque sea una festividad religiosa, se celebra de las maneras más estrambóticas posibles, ¿no? Y nos encontraremos personajes alegóricos, juegos, etcétera, y entre esos viene Don Quijote representado de manera chusca. Tenemos documentado que en Perú en 1607 hay una representación de Don Quijote, y también en 1621 nos vamos a encontrar con otro mascarón, otras figuras del Quijote. Entonces, al final del día, va a ser un elemento simbólico que sí que va a penetrar fuerte en el sentir hispánico, ya no solamente peninsular, sino también de las gentes que habitan los territorios ultramarinos, al grado que precisamente ya después, en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, que esta pintura que vemos ahí en realidad estaría más o menos consolidándose por ahí del siglo de 1700, ya no en 1600, nos vamos a encontrar ¿qué es ahí? ¿Alguien recuerda? ¿Qué tipo de pintura es esta? Es una pintura de castas, así es, muchas gracias. Nos vamos a encontrar con que el nuevo siglo viene también con un afán documental, con un afán de mostrar científicamente las cosas y demás, y surge también la iniciativa de mostrarle al rey de España, que en estos casos ya para estas fechas ya es de la casa de los Borbones,
cómo son las cosas y las gentes de estas posesiones ultramarinas que nunca ha visto, ¿no? Recordemos que los reyes en realidad no habían salido de Europa, ¿no? Carlos I sí que tenía su corte itinerante y andaba viajando por toda España y por partes de Europa, pero nunca vino a América, ¿no? Y tampoco lo hicieron sus sucesores. Si alguien recuerda cómo empieza las noticias del imperio de Fernando del Paso, por ahí Carlota dice en una de esas que Maximiliano se ha convertido en el primer descendiente de los reyes católicos en pisar América, ¿no? Entonces, los reyes católicos desde 1400 hasta Maximiliano I de México, pues ya hay un trecho, ¿no? Entonces, los reyes no salían por norma de las metrópolis, o por lo menos de nuevo del contexto europeo. Había que mostrarles un poquito cómo era el mundo. Y los pintores de castas pues se esmeraban mucho en presentar precisamente estas escenas cotidianas en las que no solamente apareciera la gente, sino sus oficios, las frutas, ¿no? Cuando vemos escenas de mercado son las frutas que hay en América, a veces por ahí aparece algún animal, entonces siempre hay un tema documental, pero lo que llama la atención de esta que se le ha atribuido a José Joaquín Magón es lo siguiente. Vamos a intentar de hacer algo de magia, a ver si se ve. ¿Se alcanzan a leer? No sé si las luces nos dejan. Don Quijote, exactamente. O sea, quiere decir que con todo y prohibiciones, con todo y lo que fuera, el Quijote llega a América, llega en forma de libro y llega a representar lo que es ese carácter español. Porque precisamente el cuadro que tenemos ahí, pues es el del mestizo, que sabemos, ¿no? Es padre español, madre india, de hecho el mismo cuadro por ahí dice, del español y la india sale el mestizo, ¿y qué está haciendo el padre? Está precisamente leyendo el Quijote, ¿no? Que no es un gesto baladí, ¿no? Nos está mostrando entonces cómo es, pues de alguna manera, un español hecho y derecho, porque no es un castizo, no es un español que resulta, ¿no? de la mezcla precisamente de ibérico con castizo o con cuarterón, ¿no? Es el español que viene de la metrópoli y que efectivamente tiene entre sus manos la obra de Cervantes. Hay otras escenas de bibliotecas donde también nos vamos a encontrar el valor que se le confiere, por ejemplo, a la tradición latina, ¿no? Hay otras escenas de biblioteca donde vemos que tienen tomos de Virgilio y cosas por el estilo, pero esto quiere decir que Cervantes está a ese nivel de importancia de considerarlo dentro del acervo. Así que bueno, pues la travesía de Don Quijote va a empezar precisamente muy temprano, desde prácticamente su nacimiento, y va a prolongarse durante el siglo siguiente, ¿no? Al grado que, bueno, vamos a hacer un poco un salto especial, porque a partir de los finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, también vamos a tener constancia de cómo se sigue leyendo el Quijote y qué referente hay en estos territorios americanos que poco a poco empiezan a anhelar la independencia, o que poco a poco empiezan a concebirla, merced también pues de que han llegado también muchas letras ilustradas que empiezan a revolver ahí las inquietudes en torno al antiguo régimen, que es lo que está gobernando, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí tenemos una foto, bueno, un grabado de Fernández de Lizardi, que será uno de los primeros exponentes en demostrar la herencia quijotesca que empieza a aflorar en esta parte de la hispanosfera. Finalmente, al Quijote lo van a apreciar mucho los dos grandes bandos de la época, ¿no? que están formándose en el último tercio del siglo XVIII. Tanto los conservadores verán en el Quijote un modelo de hispanidad, verán en el Quijote un libro que enseña a vivir, y los liberales verán también un libro de entretenimiento que produce risa, que por lo tanto produce posibilidades de crítica, de sátira, y que ciertamente nos enseña valores importantes, valores universales,
que a pesar de ser español, porque hay que recordar que es una época que empieza a aflorar fuertemente la hispanofobia, a pesar de ser español, es valioso conservar. Y ahí vamos a encontrarnos justamente pasando ya el siglo XVIII y entrando al XIX con sus revoluciones independentistas, nos vamos a encontrar dos grandes pioneras en esto de empezar a escribir con el referente ya directo del Quijote. Decíamos al principio, ¿verdad?, que cuando surge el Quijote no es como que el resto de novelas automáticamente se convirtieron en novelas modernas y brotaron como champiñones. Nuevamente, para eso va a pasar un rato. Los primeros en aprender de Cervantes estas nuevas formas de hacer literatura no van a ser sus coterráneos, de hecho tampoco van a ser los americanos. Vamos a encontrar en Inglaterra las primeras muestras de novelas modernas post-Quijote, ¿no? Y los vamos a encontrar de la mano de Jonathan Swift y de Daniel Defoe. ¿Quién se acuerda que escribieron estos dos personajes, así como los libros canónicos de estos dos? Robinson Crusoe, muchas gracias, de Defoe, y de Swift, ¿quién se acuerda? Los viajes de Gulliver, muchas gracias. Tenemos dos novelas de viaje que atestiguan no solamente que han aprendido el método de creación cervantino, sino que además abrevan tanto del Quijote como de la obra que Cervantes consideraba su máximo trabajo, que son los trabajos de Persíles y Segismunda, ¿no? Que además el subtítulo es Historia Setentrional, es decir, los trabajos de Persíles y Segismunda es una novela que nos narra un viaje, un periplo por la Europa boreal, ¿no? Pasan por diversos países nórdicos, ahí Cervantes aprovecha para desplegar toda su erudición. No estuvo nunca ahí, pero sí que era un voraz lector y entonces conocía todo el conocimiento de la época sobre esas regiones. Tampoco eran muy exploradas ni había muchas buenas relaciones ahí, ¿verdad? Pero finalmente sí que conocía todo eso y lo despliega en esas novelas. Y con Jonathan Swift y Defoe tenemos el tema precisamente del viaje como elemento central, pero tenemos ya una estructura que nos muestra o que ya está presente en el Quijote, ¿no? Tenemos estructuras capitulares relativamente autónomas, complejización de las tramas, de los propios personajes, y que hacer, digamos, tomando a partir de los referentes inmediatos, ¿no? Entonces, bueno, los primeros que aprenden digamos, a escribir sobre la base del Quijote son ellos. En España se va a tardar muchísimo. La siguiente novela, que ya puede ser moderna, llega hasta 1885 y es La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Pero en ese ínterin, de verdad, la hispanidad nunca hizo novela moderna. Ahí está el tema. Tal vez sí, tal vez no. Sí hizo literatura moderna. Lo primero fue la primera obra que no es novela, es una pieza de teatro, pero que está claramente abrevando del Quijote hasta por el mismo título que le pone, son Las fazañas de Hidalgo, Quijote de nuevo cuño, facedor de tuertos, etcétera, ¿sí?, del escritor toluqueño Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que era un acérrimo realista, odiaba a los insurgentes a morir, y en su pieza lo que hace es que nos va a presentar un retrato de una familia insurgente, un retrato obviamente caricaturizado, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, haciendo referencias pues a todos los desmanes que ha provocado Hidalgo, ¿verdad? Y el otro, que es un poquito más liberal en ese sentido, ya es más tarde, este de Las fazañas de Hidalgo es de 1810, o sea, justamente el año de la insurgencia, y luego unos 9 años más tarde, ya cercano, digamos, el fin del conflicto de independencia, Fernández de Lizardi escribe La Quijotita y su prima, ¿no? Que ahí tenemos de entrada dos elementos bien peculiares. En los dos el Quijote aparece en el título, pero no solamente eso, sino que además en los dos vamos a encontrarnos una muy interesante visión de esta obra. Primero vámonos con la más anterior, que es precisamente la de
la de Pomposo. Eso sí, las dos toman como referente la locura, ¿no? La locura es así como el gran eje central en que las dos van a verter la característica que consideran elemental de Don Quijote. La de Pomposo, pues además destaca el tema de la simpleza, ¿no? Así muy rápido el argumento de esta pieza es que Chepe Michilhuillas, ¿no? Llega muy emocionado a contarle a su esposa, a su mujer, Panchita la Jorobadita. También recordemos que es una época nada políticamente correcta, ¿no? Entonces los personajes siempre van a tener alguna situación que busca provocar la risa desde la burla, desde la exclusión. Pero bueno, pues llega con Panchita y le cuenta que Hidalgo ya lo ha hecho coronel, ¿no? Y se da a entender pues que es una familia humilde de raigambre indígena, entonces pues cómo va a ser coronel este pobre Pelagatos, ¿no? Bueno, pues Hidalgo ya lo ha hecho coronel y le ha prometido que mañana cuando venga a coger todo México, lo va a hacer seguramente capitán imperial, porque Hidalgo será emperador pronto, ¿no? ¿A quién les recuerda esa promesa? Pues ahí dice, ¿no? Sancho Panza, ¿no? Pero claro que aquí retratado de una manera cruel, porque Sancho en su simpleza tiene una fuerte dignidad, ¿no? Es más, el propio Cervantes, cuando nos habla por primera vez de Sancho, nos dice que si bien era un hombre pobre, era un hombre honrado, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa, no es que fuera honesto, no es que no se robara lo que estuviera por ahí, ¿no? Es decir, alguien que tenía capacidad de presumir su honra, a pesar de que no tuviera el estatus social para ello, ¿no? En cambio acá, pues sí que vemos que son personajes que se mueven por lo bajo, y que Hidalgo se aprovecha de ellos, ¿no? En este caso de Chepe, que le está prometiendo cosas. Y ahí tenemos un diálogo interesante porque Panchita mientras que él es insurgente, pues ella es realista, ¿no? Y entonces también tenemos ahí esa dualidad, onda Don Quijote y Sancho, pero pues ahí torcida un poco perversamente a modo de parodia, porque Panchita siempre le está recordando a Chepe que pues que ese cura Hidalgo, pues casi el demonio, ¿no? Por ahí dicen que es apóstata, ¿no? Y que no cree en Dios, y que aunque invoca a la Virgen lo hace solo para engañar, ¿no? O sea, es casi un anticristo. En cambio, de los españoles la generala es la Virgen de los Remedios, ¿no? Y la Virgen va a venir a restablecer otra vez el orden que debe de ser, y que ella ya escuchó que en una batalla se apareció y tundió a rayos a los insurgentes, ¿no? Y sin embargo, bueno, dice Chepe, no, son puras mentiras, tal. Bueno, la obra concluye en que a la hora de comer, Panchita pues lo traiciona y lo entrega a las autoridades virreinales, pero bueno, pues ella sabiendas de que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Eso ocurre pues en la pieza de Fernández. ¿Qué pasa con la Quijotita? La Quijotita es muy especial porque ahí sí vemos un elemento que, bueno, a varios de los asistentes les sonará muy conocido ahora. Podríamos hablar de una literatura transformativa completamente ahí en la Quijotita, porque no se trata estrictamente de un calco de Don Quijote, y no se trata tampoco de la parodización como en el caso de Pomposo, sino de una obra que genuinamente adapta los elementos y adapta varios aspectos importantes del original y hace las transformaciones pertinentes, ¿no? El propio Fernández de Lizardi lo justifica así, porque si leemos la Quijotita, lo primero que vamos a ver es que no se trata propiamente de una hidalga que se vuelva loca y que se dedique a desfacer en tuertos. Vamos a encontrar una historia muy moralista para la época, ¿no? Que nos trata de dictar cómo deben comportarse las mujeres, pero que va muy de la mano con el tema del amor, ¿no? Y entonces dice Lizardi en su prólogo cómo es que decide llamarle la Quijotita, a pesar de que además es bien curioso que se llama Doña Pomposa, ¿no? O sea, así como ahí sí, la verdad ignoro si hay intención o ligación o guiño con el autor anterior, pero bueno. La cita está muy larga, sí quisiera que la leyéramos
está larga y además noten que por ahí hay elipsis, o sea, es más larga todavía, pero es que es genial, ¿no? Porque nos empieza diciendo, Don Quijote era un loco y Doña Pomposa es otra loca. Entonces, de entrada ya dice, como les decía, la locura como elemento nuclear, ya de entrada ahí tenemos el primer paralelismo, ¿no? Es una historia de dos locos, pero como locos, ¿verdad? Vamos a ver. Don Quijote tenía lúcidos intervalos en los que se explicaba bellamente, no tocándole sobre caballería. Doña Pomposa tiene los suyos, en los que no desagrada su conversación, pero delira en tocándole sobre puntos de amor y de hermosura, ¿no? Entonces, Don Quijote, cuando se habla de caballería, entra en su delirio. Doña Pomposa, ¿qué es? Es el tema del amor y de la belleza, ¿no? Temas tradicionalmente pues, reservados al sexo femenino. El fantasma que perturbaba el juicio de Don Quijote era creerse el más esforzado caballero, nacido para resucitar su orden andantesca. El que ocupa el cerebro de Doña Pomposa es juzgar que es la más hermosa y la más cabal dama del mundo. Nacida para vengar su sexo de los desprecios que sufre de los hombres, haciendo a estos confesar en campal batalla en el estrado que la belleza es todo cuanto mérito necesita una mujer para traerse todas las adoraciones del universo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también el otro polo. Sigue citando varios ejemplos, pero me voy a este que dice, Don Quijote en los accesos de locura a nadie temía, Doña Pomposa en los suyos a nadie teme, y se expone a los más evidentes peligros con los hombres, creyendo salir siempre victoriosa de sus asaltos. Y así sigue con otros más hasta que termina. Va a dar un último argumento, puntos suspensivos, y dice, seguro ya cansé al lector de tanto quijotear, así que empiece el libro, ¿verdad? Pero bueno, entonces vemos aquí una serie de elementos que efectivamente transforman la obra, nos enseñan una herencia importante y nos enseñan un referente hecho, bueno, pues a la manera, a la ideología, al pensamiento, a las inquietudes, a las... ¿cómo llamarle también? Pues a los demonios, ¿no?, que aquejan a Fernández de Lizardi, que al final del día es parte esencial o parte necesaria de todo proceso de transformación bien llevado, ¿verdad? ¿Dudas hasta ahí con esta parte? Hasta aquí, pues básicamente hemos visto un poquito esta parte que nos habla pues todavía de la herencia novohispana, nos habla de los primeros años del México independiente. La verdad es que es una tarea bastante complicada poder rastrear absolutamente todos los referentes que nos pudiéramos encontrar. Pero bueno, esos son quizá pues una de las muestras de los primeros textos, curiosidades muy llamativas que nos muestran la herencia. Quizá la fuerza o la potencia mayor de la herencia quijotesca la vamos a encontrar ya en el siglo XX, cuando pues además tenemos este boom de escritores latinoamericanos, pero no solamente los grandes nombres del boom van a estar pues en profunda deuda con el Quijote, sino también los varios nombres menores que nos vamos a encontrar cobijados bajo su sombrilla, ¿no? Sin ir muy lejos, alguna vez Carlos Fuentes en una entrevista él decía que pues él celebraba la Semana Santa releyendo el Quijote, ¿no?, por ejemplo. Y por supuesto que cada autor tendrá algún capítulo, algún episodio y algunas palabras para Cervantes y el Quijote, algunas notoriamente encomiásticas y de celebración, otras que pues buscan de alguna manera tirar alguna tierrilla ahí contra lo sagrado, porque también siempre es llamativo pues tratar de romper las tradiciones. Ahorita veremos un par de ejemplos importantes por ahí. Razón por la que la verdad es que va a ser difícil que podamos hacer revista de todos ellos. Yo quisiera centrarme para platicar un poquito en algunos textillos curiosos, en alguna visión que tiene Diógenes Fajardo para plantear esta impronta cervantina, o para decir aquí lo podemos encontrar aunque no esté declarado, ¿no? Los títulos anteriores, por ejemplo, eran muy evidentes, era muy explícito, pero
el verdadero reto de encontrar la pervivencia de el Quijote en esta esfera de hispanidad es hallarlo precisamente oculto como semilla, como impronta, como inspiración, como algo más allá que el referente más directo, ¿no? Que sería quizá lo más fácil de abordar. Por eso, bueno, pues aquí planteo ahí algunos nombres, ¿no? Sabemos que Borges también, por supuesto, que tiene sus que veres con el Quijote, no siempre tan amoroso como otros, ¿no? Borges es quizá uno de los que más le cuesta reconocer la genialidad de Cervantes, y sin embargo, bueno, pues en el Pierre Menard, autor del Quijote, pues tenemos ahí toda una celebración de la obra. Vamos a encontrar, por ejemplo, a Carpentier. Antes, si por ahí ha sonado el nombre de un académico que se ha puesto muy de moda, sobre todo porque sus videos son especialmente chistosos, es Jesús González Maestro, y él ya ha planteado por ahí en varios de sus libros que todas las géneros literarios habidos y por haber están en el Quijote. Antes que él, ya Carpentier había dicho eso, ¿no? Que todo está en el Quijote, ¿no? Todo lo pasado y todo lo futuro está en el Quijote. Y ciertamente, más allá de esa aura como esotérica que puede tener esta frase, si nos damos cuenta, efectivamente, todos los gérmenes de la literatura futura y todas las concreciones de la pasada la podemos ubicar en algún punto del Quijote, sea su primera o su segunda parte. Pero bueno, en ese sentido, mencionar que aquí pues, hay alguna colección de nombres, pero lo cierto es que vamos a aproximarnos desde otras posibilidades. Y entonces, primero algunos criterios para encontrar esta ligación o esta cercanía. Diógenes Fajardo nos dice que la relación con la obra cervantina y las posteriores puede darse por uno de estos tres casos. La adopción de la forma moderna de la novela, ¿no? Y esto ya lo vimos muy claro primero con quienes adoptan en primer lugar el modelo cervantino, ¿no? Pero también lo podemos ver en nuestra actualidad, ¿no? En segundo punto, la constatación de personajes o situaciones de carácter quijotesco, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que puede ser ya sea un cuento, ya sea teatro, ya sea tal, pero que vamos a ver claramente que ahí hay un eco de algún personaje quijotesco o situaciones, ¿no? O bien el proceso creador de Cervantes. Esa es quizá una de las más seductoras o las que más se pueden llamar la atención, porque implica ver un complejísimo sistema en el que quien está escribiendo no solamente va a ser capaz de echar mano de su materia inmediata, sino también de otros elementos que son muy claros en el Quijote y que forman parte de una intrincada red de médulas, ¿no? que lo sostienen. Uno de ellos es, por ejemplo, la crítica y sátira a determinada ideología. Cervantes lo hace propiamente con el idealismo, ¿no? El humor, ¿no? como un método para sobrellevar la realidad. El crudo realismo también, ¿no? Finalmente, recordemos que la obra de Cervantes en el Quijote, el realismo brilla por esa crudeza a la que Don Quijote se tiene que enfrentar a cada rato, ¿no? O sea, las primeras aventuras terminan con el hombre siempre recibiendo una paliza, ¿no? Y las segundas, aunque no sea siempre tan violento, tan físico, pues finalmente nos encontramos a un Don Quijote que recibe el golpe del ánimo, ¿no? Del alma, cuando se da cuenta de también las realidades que lo rodean, ¿no? El gran peso que cae cuando finalmente lo derrota el bachiller Sansón Carrasco, y entonces pues ahora tiene que regresarse a su casa sí o sí, y pues básicamente se regresa para morir, ¿no? O sea, entonces tiene su crudeza, pero la magia de Cervantes, el genio de Cervantes está en que con esa crudeza es capaz de hacer humor, es capaz de hacer sátira, y todo sin ensuciarse las manos, ¿no? Por ahí en algunas clases
Se ha hablado del juego de narradores que hace y cómo es tan hábil para finalmente esconderse detrás de capas y capas de narradores, y por eso al final eres el padrastro de Don Quijote, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso creador tan intrincado, tan genuinamente maduro en términos de creación literaria, en términos de géneros y de capacidad escritora, pues definitivamente es uno de los puntos más difíciles de lograr, insisto, uno de los más seductores, pero que podemos también encontrar para poder ligar al Quijote con las obras, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, vamos con algunos textos curiosos. Ahí una disculpa porque se repite el párrafo. Uno de los primeros textos que podríamos recoger que caen en esta distinción sería el de Pedro Gómez Valderrama. Es un cuento que se llama En un lugar de las Indias, ¿no? Y básicamente es un relato que escribe Alonso Quijano el Bueno sobre el hidalgo Don Miguel, que está lleno de desventuras, de fracasos, de desdichas. Ahí está también un poquito la hispanofobia que empieza en el 18 todavía resonando en el siglo XX, y entonces decide irse a las Indias, ¿no? Y en las Indias pues se pierde en el alcohol, se pierde en la sensualidad, y Don Miguel termina escuchando esta historia sobre sí mismo, ¿no? Incapaz de irse a las Indias, mirando pues el paisaje manchego, pensando qué habría sido de él si se hubiera podido ir. Es un cuento complejo en varios niveles. El primero de todos tiene que ver con la realidad a la que sabemos que Cervantes se había enfrentado. Cervantes durante su vida siempre buscó destacar en algún puesto que le diera pues una garantía para tener suficiente, ¿no?, para vivir. Y lo intenta en el ejército, y lo intenta como parte de la burocracia real, y lo intenta en los corrales de comedia, y bueno, pues cuando no termina preso en Argel, termina preso en Toledo, termina bueno, pues finalmente malviviendo y buscando sobrevivir, ¿no? A veces hay quien dice que se exagera la pobreza de Cervantes, pero hay alguno que otro testimonio que sí que nos dice que no era tan exagerado como parece, y más para la época. Hay una anécdota en la que estaban los miembros de la Academia Literaria de Madrid, ¿no?, que eran Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, Góngora, Paravicino, etc. Y entonces a uno se le habían olvidado los anteojos, ¿no?, que en aquella época eran los antojos. Y a uno se le habían olvidado, entonces no podía leer, y Cervantes le presta los suyos. Y pues básicamente la anécdota, un poco la memoria, dice que era como ponerse dos huevos estrellados, ¿no?, de los rotos que estaban los anteojos de Cervantes. No tenía para comprarse nuevos, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones sí que las vivió en carne propia, y su último gran esfuerzo fue pretender, ¿sí?, ser parte de la corte del duque de Lemos, que pues estaba partiendo desde Nápoles a las Indias, ¿no? Bueno, iba a pasar a Nápoles y luego a las Indias después de salir de Barcelona. Entonces Cervantes pues hace las pretensiones, no llega, ¿no? Por ahí Francisco Rico, alguna vez relatando esto con mucho dramatismo, dice que pues Cervantes se quedará en el cuarto que está alquilando en Barcelona, porque recordemos que él vivía en Madrid, mirando la flota, ¿no?, que se va sin él, ¿no?, al destino, pues, eso rico, glorioso que él esperaba. Ese episodio es el que nos cuenta Alonso Quijano, ¿no?, que ha configurado Gómez Valderrama. Pero no solamente es que nos cuenta el episodio de la vida de Cervantes, es que también le va a poner estas capas de realidad y de ficción que el propio Cervantes hizo en su momento en el Quijote, porque no solamente es un relato que compone Alonso Quijano, sino que es un relato sobre Don Miguel, que para hacer esa equivalencia con Don Quijote, ¿no?, es un relato sobre Don Miguel en el que va a vivir sus aventuras a las Indias, y que el propio Don Miguel está escuchando, pues eso, incapaz de irse, ¿no?
Es decir, tenemos ahí unos juegos, si no son tan intrincados como los que maneja Cervantes con Cide Hamete, los traductores y demás, pero finalmente vemos ahí estas capas narrativas, ¿no? Tenemos a un personaje que es narrador, que le está narrando a otro que es personaje de ese mismo relato, lo que le va a pasar, y finalmente no pasa, pero el personaje que era parte de un relato hecho por otro personaje se queda mirando la desdicha de ni siquiera participar en su ficción, ¿no? No sé, comentarios ahí, inquietudes, ¿no? Bueno, ¿qué otro texto de este voy a hablar un poco menos? De Julián Mota Salas, que es Alonso Quijano el Bueno, Don Quijote en Villaseñor, y básicamente es un ejercicio de escritura cervantina que busca pues también recuperar un poquito de estructura, recuperar un poquito el lenguaje, pero que pues no tuvo mucho auge en su momento, es de 1930, y pues hoy día la verdad es que es un texto que nada más aparece un poquito así como referentes cuando se habla del Quijote y poco más, que el propio Fajardo considera ha sido olvidado injustamente, si bien sí que podemos encontrar varias referencias al texto, y me parece que incluso por ahí una edicioncilla que puede encontrarse en internet si la buscamos. Bueno, eso como curiosidades. Quisiera hablar ahora muy rápidamente de 4 ejemplos importantes en los que podríamos ver estas formas de filiación cervantina en la literatura. Comenzando por Alejo Carpentier, bueno, tenemos ahí 2 cubanos, un peruano y un mexicano, comenzando por Alejo Carpentier y El arpa y la sombra. El arpa y la sombra, pues es un texto, es una novela que está, que toma como inspiración, ¿no?, a los diarios de Cristóbal Colón. De hecho, abre precisamente con un episodio, claro, perfectamente novelado, pero finalmente con un episodio real, ¿no?, que era la causa de beatificación de Cristóbal Colón, ¿no?, que en un primer momento, precisamente por haber extendido estos dominios a cristianos españoles al Nuevo Mundo, pues había ganado más almas y tierras para la fe, y era pues de alguna manera un mérito que se estaba debatiendo en su momento si ameritaba o no llegar a los altares, ¿verdad? Pues spoiler alert, no prosperó, ¿verdad? Pero empieza mostrándonos esos episodios, y poco a poco nos va llevando, ¿no?, a conocer estas aventuras de Colón, muy en la tónica del Persiles, por ejemplo, ¿no? Muy en la tónica del Persiles, que finalmente, como obra que el propio Cervantes consideraba mucho más lograda que el Quijote, bueno, pues el propio Carpentier trata de rescatar por ahí, pero finalmente está la impronta cervantina presente. Y bueno, pues también en este texto vamos a encontrar esa otra riqueza muy propia de la compleja estructura quijotesca, con confusiones de lengua, con transcripciones, con reescrituras, ¿no? Es decir, con una variedad de posibilidades textuales, que ciertamente pues nos recordarán a los episodios en los que va nuestro lector a buscar los folios perdidos al mercado, y hay que buscar al moro aljamiado que vaya a traducir estas cuestiones y demás, ¿no? El otro es Guillermo Cabrera Infante, y me parece que Cabrera Infante junto con Iwasaki son 2 buenos exponentes de cómo el proceso de creación cervantino, ¿sí?, por complejo que sea, puede lograr la creación de una novela cuya herencia quijotesca pues no solamente es innegable, sino además capaz, digamos, de mirar a los ojos a su progenitor, ¿no? En 3 tristes tigres, Cabrera Infante no hace, de hecho ni siquiera
mención sutil o guiños a Don Quijote. Pero entonces, ¿por qué aparece aquí? Bueno, porque básicamente en esta novela empieza a jugar en ese proceso cervantino con estas posibilidades del humor, de la crítica, de la sátira y de las dimensionalidades de la narración. Es una novela que poco a poco se va autocomentando, es una novela que poco a poco va presentando con claridad digamos, la influencia de otros grandes escritores cubanos. De hecho, para no errar, quisiera leerles la lista de los que aparecen de alguna manera trastocados en la novela, y son, de entrada, José Martí, José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Lidia Cabrera, Lino Novás, Alejo Carpentier también, y Nicolás Guillén, ¿no? Entonces, nos encontramos con una novela que juega con los modelos que han instaurado otros escritores, tanto antecesores como de alguna forma contemporáneos. Destruye esos modelos a través del humor, a través de la sátira, a través de ello, y luego construye, ¿no?, su propio discurso encima de esa suerte de ruinas, ¿no? Ese juego referencial, ese juego satírico, finalmente, es parte de esa esencia profunda que es lo que busca hacer Don Quijote con las novelas de caballerías, por ejemplo, ¿no? David Toscana, por otro lado, en El peso de vivir en la tierra, reelabora ya de una manera un poquito más ligando con temas o personajes quijotescos al lector loco, ¿no? Tenemos a Nicolás, que es un profundo, un empedernido amante de las novelas rusas, y que tras la noticia de los astronautas rusos que han perecido al regresar a la Tierra, pues digamos que esto le detona, ¿no?, esta suerte de locura en la que finalmente busca convertirse en un personaje de esas novelas, de esas grandes novelas rusas decimonónicas, y empieza a imitar sus actitudes y demás. El aspecto cómico aquí es que busca vivir, pues, como los rusos del 19, con esa Rusia gélida y demás, pues en el Monterrey de 40 grados bueno, tal vez no de hoy día como tal, pero venga, busca ubicarlo precisamente en Monterrey, en las condiciones que tiene la ciudad, y pues en donde se ve claramente esa situación quijotesca de un personaje, no solamente que se mueve en otra dimensión que no es la de la realidad, sino que además, a través, digamos, de ese aspecto, esa clave de humor, pues lo que logra es que las cosas más crudas que puedan presentarse en esta novela, pues puedan entrar en una armonía, en una especie, vamos a llamarle así, de danza de elementos que terminan por articular la novela. Y por último, en ese sentido, que es quizá en donde me voy a extender un poquito más, es hablando de Fernando Iwasaki, que me parece uno de los máximos exponentes contemporáneos de la herencia cervantina. Iwasaki, de formación, es historiador y es un gran apasionado de la historia precisamente hispánica de los siglos de oro. Y una de sus novelas más llamativas y más interesantes es Neguijón. De nuevo, esta es en la que me voy a explayar un poquito más. Es una novela profundamente complicada por la simpleza con la que nos presenta las cosas. El Neguijón, ¿alguien había escuchado esa palabra antes? ¿No? El Neguijón era el nombre que recibía hoy sabemos que imaginario, parásito, que se pensaba se albergaba en las encías y en los dientes, y era lo que provocaba la podredumbre de los dientes, ¿no? Era lo que provocaba pues, el mal aliento, las caries, todo esto, ¿verdad? De hecho, hay tratados que hablan del Neguijón sin haberlo visto, ¿no? Es decir, declaran que no se ha podido, digamos, como capturar y tal, pero se sabe que es eso, que es un gusano, que entra de tal forma, que produce tales dolores, que uno sabe que lo ha contraído porque la boca empieza a expeler cierta peste y cosas por el estilo. Bueno, Neguijón se ubica en la Lima del siglo XVII, ¿no?, en Perú. Y precisamente nos cuenta varias historias
Una de ellas, la de un dentista de la época, un sacamuelas, que está de alguna manera empecinado con encontrar el Neguijón, ¿no? Que está obsesionado con ello, y para eso, bueno, pues tiene su arsenal de herramientas que en aquella época se utilizaban. Es un libro que nos habla del dolor de una forma que curiosamente no duele, pero que sí que nos deja con ese resquemor de cómo hacían antes, ¿no? Por ejemplo, en una de los pasajes, para sacar las muelas, tenían un adminículo que tenía resorte para pues ir haciendo más presión para poder sacar. Y dice, bueno, tenían suerte los que tenían que pasar por ese procedimiento, de que era tan insoportable el retorcimiento que ya estaban desmayados cuando botaba la muela, ¿no? Entonces, bueno, así de tremendo está, ¿no? Y es una novela que es muy rica también en interreferencias cervantinas, porque el propio Iwasaki lo que quería era hacer una suerte de tributo a Cervantes, pero muy a su manera, ¿no? Tenemos la historia del sacamuelas, tenemos también la historia del inquisidor Tortajada, que más que cura debió haber sido militar, ¿no? Y que ha defendido varias veces a Lima de las invasiones de los ingleses, y que, bueno, para la época en la que nos está contando la historia, pues ya ha pasado por bastantes enfrentamientos, al grado de que hoy día pues es cojo y pues básicamente se tiene que contentar con los quehaceres de su profesión. Nos encontramos por ahí con un templario perdido. Bueno, esos comentarios los ahorro porque son de verdad muy políticamente incorrectos, pero muy chistosa el personaje del templario. Tenemos también si no recuerdo mal, Alicia Melgarejo, que está basada en una beata real de Lima, no es Santa Rosa, pero que aquí pues también adquiere un carácter paródico, ¿no? Que cuando sabe que van a venir otra vez los ingleses a invadir, ofrece sacarse todos los dientes como pues una especie de manda, ¿no? Para que Dios pues evite esta catástrofe, ¿no? Y finalmente digamos que titubea para cumplir con con esa manda. Pero tenemos a todos estos personajes interactuando siempre alrededor del elemento del Neguijón, que finalmente pues no existe y no va a existir en la novela tampoco, es decir, no nos lo vamos a encontrar presente, pero dice Iwasaki, me parecía que el germen del realismo mágico, que era tan colorido como una mariposa que adornaba la América Latina, pues seguramente había nacido, ¿no? como ese gusano español, ¿no? Del Neguijón. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, maneja tanto las intertextualidades, se mete algunos pasajes del Quijote, por ejemplo, en los diálogos. ¿Alguien se acuerda del episodio en el que precisamente tras cargar contra las cabras y las ovejas, queda todo magullado y pisoteado el pobre Quijote y le pide a Sancho que vea si no ha perdido dientes en esto, ¿no? Entonces, bueno, ese episodio se rescata y se plantean varios elementos por ahí entre los diálogos. Tenemos la complejidad de los diversos personajes y los episodios temporales en los que conocemos el pasado del inquisidor Tortajada, conocemos a Melgarejo. Hay un personaje además que es profundamente irreverente, ¿no? Que es lo que les planteo. Iwasaki definitivamente gusta de trastocar la sacralidad de las tradiciones, porque hay un poeta que es manco, al que todo el mundo llama el Muñones, ¿no? Que había estado en Lepanto y había compuesto un viaje del Parnaso, pero se cuida de decir, pero no es Miguel de Cervantes, ¿no? Este es el Muñones, es otro, pero finalmente tenemos ahí, ¿no? Estas burlas y esta presencia de personajes apócrifos que imitan al original, ¿no? Muy semejante a lo que el propio Cervantes hace en la segunda parte, cuando los personajes han leído no solo la primera parte, sino el Quijote de Avellaneda, ¿no? Y entonces tenemos también este juego de falsos y de verdaderos, que terminan pues de alguna manera por establecer esa impronta, esa presencia cervantina.
¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Un poco, digo, la exposición ha sido así, algo larga, algo tediosa quizá, pero pues era un poco para plantear. Pero ahora sí, pues me gustaría abrir un poco al público si hay inquietudes, preguntas, dudas. ¿No? Sí. Ujú. Solo utiliza el nombre del libro como una connotación o como una referencia al realismo mágico. ¿Cómo pasó? Ah, bueno, ok. No, bueno, lo del realismo mágico es un poquito ya la justificación que él da para haber compuesto la novela. El Negijón va a ser un motivo dentro de la novela, ¿no? Porque finalmente, de nuevo, hay un personaje que está empecinado en encontrarlo, hay otros que de alguna forma padecen sus efectos, y va a estar, digamos, como una suerte de motif que aparecerá constantemente a lo largo de la novela, pero como tal, digamos, la criatura, lo que se supone que era el Negijón, pues no saldrá nunca en la novela, ¿no? O sea, en ese sentido, Iwasaki sí decide apegarse al hecho de que el Negijón como tal nunca existió, ¿no? O sea, digamos, ni en su ficción literaria ni en nuestra realidad extratextual fue algo real. No obstante, en la época se creía que existía, ¿no? Se creía que esa era la causa de los malestares bucales que se desataban, ¿no? Entonces, aprovecha un poquito ese planteamiento para pues convertirlo en un motivo dentro del desarrollo de la novela. Y finalmente lo que él termina cerrando, o digamos, pues justificando en cuanto a por qué esta novela, él decía, bueno, es que a mí me hacía ilusión pensar que si la mariposa del realismo mágico nos caracteriza en la América Latina, pues tiene su etapa previa, ¿no? Antes la oruga del realismo mágico, pues era ese Negijón que de alguna forma sí que tiene muchos elementos de realismo mágico si lo pensamos con cuidado, ¿no? O sea, un animalito que es capaz de hacer tantos destrozos que nadie nunca ha visto, pero que invariablemente sabemos que es él. O sea, sí suena algo que de momento uno dice, esto podría ser un capítulo de 100 años de soledad, ¿no? O sea, entonces, un poquito eso es lo que él termina, pues, planteando, ¿no? Si le quisiéramos rascar un poco más, pues ahí también vemos un poco esa locura, esa locura también como motif en ese tratar de encontrar ese algo que no existe, ¿no? Pero bueno, eso ya podrían ser interpretaciones. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Entonces ya están listos para el examen. Bueno, pues en general un poco cerrando con ese planteamiento de la impronta cervantina, al final del día es invariable que en muchos tipos de literatura la vamos a encontrar. La vamos a encontrar precisamente porque el principal aporte de un texto tan complejo como es el Quijote es la revolución completa de los géneros y la configuración literaria hasta ese momento. Entonces, por supuesto que incluso si quisiéramos ver en otros ejemplos, en otros planteamientos, si hay o no, invariablemente lo vamos a encontrar por ahí resonando. No obstante, los ejemplos que hemos visto aquí y un poquito pues este trayecto muy breve que hemos trazado desde esa primera llegada al Quijote a América hasta la producción literaria del siglo XX, sí que acusa que también existe una intención muy consciente de poder aprovechar
la herencia, el bagaje cervantino, para seguir creando y para seguir produciendo alguna nueva propuesta, ¿no? La vamos a encontrar inconscientemente, aquí más bien parece o hemos buscado plantear dónde parece que podemos reconocer que sí había una conciencia de ese aprovechamiento, ¿no? Pero al final del día, pues la realidad es que el Quijote, tanto en el mundo nuevo como en el viejo, va a estar resonando por lo que implica de suyo, ¿no? Y por lo que al mismo tiempo pues siguen resonando hoy día los griegos y sigue resonando toda la producción romana, a pesar de que muchas veces queda opacada por Grecia, ¿no? Pero finalmente cómo sigue resonando la tradición grecolatina, cómo sigue resonando la tradición medieval y cómo aún hoy día pues finalmente los autores que han logrado hacer algo trascendente también empiezan a resonar en la producción de sus pares, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese podría ser eminentemente un poco la conclusión de este planteamiento. Y pues, no sé, ahí todavía tenemos un poco de tiempo que podríamos aprovechar, si alguien quiere que profundicemos, ¿sí? No me quedó, o sea, no me puedo imaginar a qué tantos libros se refiere cuando mencionaba lo de las cargas de libros de España a Latinoamérica, como qué tan grandes eran. La carga de libros. Pues hay registros que hablan de 1500 volúmenes, hay unos que hablan de 700, o sea, sí era una carga importante, y sobre todo también para la época. También es cierto que hay algunos registros que están medio perdidos, ¿no? Y que en ese sentido, hay quienes han estado especulando un poquito basándose en números que sí tenemos registrados. Pero finalmente pues va desde los varios cientos hasta poquito más del millar. Habíamos visto antes que las primeras imprentas que hubo aquí en Nueva España comenzó a imprimirse también el Quijote, o era lo mismo de la censura. Principalmente estaba más normado, ¿no?, el poder hacerlo acá. Yo no tengo noticia de si tenemos de la época, ya todavía de la época virreinal, ejemplos de impresos aquí. Sí es verdad que, por ejemplo, ya por ahí de 1830, si no estoy equivocado, te debo el número exacto, pero es más o menos por ahí, se imprime un primer Quijote en México, ya como México, ¿no? Uno de los primeros libros que el país independiente busca imprimir es el Quijote. En la época virreinal yo no tengo noticia que haya, y muy probablemente sí está el tema precisamente de la censura y de pues un poco ese monitoreo que se hacía en torno a las imprentas, que además, bueno, sabemos que no eran tan numerosas, ¿no? Primero pues tenemos a Juan Pablos y va a pasar un rato hasta que surja otra imprenta. Y claro, ahí era más peligroso tratar de burlar la censura, porque sí podía incurrir ahí en que se le confiscaran todos los bienes, que se le confiscara el taller, hasta, bueno, pues llegar como a excesos más drásticos, ¿no? Creo que eso sí que puede explicar que no haya tan notorio, ¿no?, un impreso de la época virreinal, ¿no? No podríamos asegurar que definitivamente no lo hubo, pero es difícil, ¿no? O sea, de nuevo, hasta donde yo tengo noticia, no hay un testimonio que avale que alguno se imprimió aquí, previo al México independiente, ¿no? Sí, sí. Me llama la atención cómo el tema principal es qué es lo que surge en la literatura, pero también me llama la atención, a lo mejor si usted sabe, pues qué otro tipo de formatos han sido también tocados por la influencia del Quijote. O sea, porque también se mencionó pues teatro, pero fuera de eso, digamos, no sé, también hay arte, obviamente, hay murales, podría ser también un poco de música, no sé si hay algo que conozca usted.
Sí, ahorita se me escapa el nombre del compositor, pero tenemos un homenaje a Cervantes de un compositor mexicano. Ha habido, si bien no una gran marejada, pero también ha habido cantautores que han mencionado al Quijote de una u otra manera, ya sea genuinamente basándose en la obra, o basándose en la idealización que se ha desprendido, ¿no? Sí es bien importante señalar que el trayecto del Quijote, globalmente hablando, ¿no?, ya saliéndonos, digamos, del mero contexto hispánico, ha sido un trayecto muy complejo. Cuando surge, es verdad que inmediatamente pues, causa ese furor dentro de España, se empieza a exportar pronto a otros países, se empieza a traducir al inglés, al francés. Llegando el siglo XVIII, nos vamos a encontrar con una especie de retracción en cuanto a, digamos, la fortuna que tiene en el exterior. Incluso en el propio interior de España, en el siglo XVIII, por ejemplo, Ignacio de Luzán va a ser uno de los que comente el Quijote, pero siempre con una cierta intención de encontrarle fallas, ¿no? Lo que habla de que, bueno, pues eso ha, digamos, bajado un poco el aprecio que tiene la obra sin que se haya convertido en una obra condenada o desgastada. Pero sí es verdad que a partir del siglo XVIII se ve un poquito esa retracción, y luego, a los albores del siguiente siglo, son los románticos alemanes los primeros que van a reencontrarse con el Quijote y le van a hacer una proyección internacional nueva, digamos, ¿no?, como si fuera una especie de spin-off del tema, y van a ser ellos los que le van a imprimir mucho de ese aire idealista que regularmente es con el que solemos asociar al Quijote, a pesar de que en realidad las intenciones de Cervantes eran desterrar el idealismo del panorama del lector, ¿no? Pero bueno, finalmente, a partir de ahí, cuento todo esto porque a partir de ahí es que podemos ver con un poquito más de fuerza este interés por el Quijote, por el personaje, por el símbolo, y estas, digamos, remediaciones o transmediaciones en las que ya empieza a haber más pinturas sobre él, ¿no? De hecho, aquí en la presentación hay un par, déjame me regreso para que las... Por ejemplo, esta, que es la escena de la carga contra las ovejas y tal, que es de Johann Baptist Becker, ¿no? O sea, que además pues concuerda con estas épocas de romanticismo y demás, y tenemos pues a un Quijote que, si bien no está del todo idealizado, pues ya estamos viendo un intento por traerlo, ¿no?, y por traer alguna de sus aventuras a otro espacio. Tenemos ballet que se ha compuesto, ¿no?, pensando en el Quijote. No recuerdo si hay óperas, la verdad, pero bueno, también ya más recientemente El Hombre de la Mancha en Broadway, que es un atentado contra el buen gusto, pero que finalmente pretende retomar, ¿no?, también la historia de Don Quijote y contarla. Es decir, sí que ha generado, aunque también es muy interesante ver que resuena más en el ámbito literario, ¿no?, o sea, de una forma mucho más evidente, más potente, más profunda, que en estos otros medios, ¿no? O sea, digo, finalmente existirán, pero siempre se ven un poquito más, pues, curiosos, ¿no? Es decir, son cositas un poquito más selectas para encontrar. Pictóricamente, pues de nuevo, los primeros van a ser los románticos alemanes. Luego en las vanguardias, por ejemplo, Dalí también estará muy interesado en retratar temas del Quijote, ¿no? Picasso también. Bueno, pues ahorita González Camarena y los cuadros que hay en la Cervantina. Pero sí es verdad que la iconografía es un poquito más difícil de encontrar, ¿no?
No, no, por favor, por favor. Los primeros Quijotes ilustrados, no sé, bueno, no sé si los primeros, pero los que decían estos son para niños, ¿no? Con ilustraciones de Doré. Claro. Que eran unas ilustraciones así súper barrocas y todo, que yo digo, bueno, no sé si un niño va a apreciar todo esto. Pero pues Doré fue uno de los grandes ilustradores del Quijote para el libro. Para el libro, así es. Sí, sí, efectivamente, ¿no? O sea, bueno, Doré es paradigmático. Y en Guanajuato está el Museo Iconográfico del Quijote, ¿no? En donde además pues ahí hay varias piezas llamativas, pero sí es algo como, podríamos decirle, muy de nicho, por así decirlo, cuando pensamos en el arte plástico, y en la música pues un poquito más, ¿no? O sea, sí hay como cositas que resaltan, pero es cierto que no tenemos como una gran marejada de ejemplos. No recuerdo si es Franco Battiato quien tiene una canción sobre el Quijote en italiano, que también refleja toda la ideología romántica alrededor, pero está sí. El Mago de Oz, bueno, no solo es una canción, es todo un álbum, ¿no? De Don Quijote, que el más famosa fue la de Molinos de Viento, ¿no? Que luego se vuelve como su canción insignia, pero todo el álbum es sobre el Quijote, sí, es verdad. Y en el cine también tenemos varios ejemplos, desde los que tratan de recontarnos la historia, hasta las que pues hacen ya derivaciones y experimentando, ¿no? Como precisamente El hombre que mató a Don Quijote, ¿no? Que bueno, pues si bien a mí en lo particular no me gustó como película, se me hizo muy llamativo que es de verdad un esfuerzo por tratar de entender el Quijote en sus términos desde la cosmovisión anglohablante, ¿no? Entonces es algo que hay que valorar, pese a que personalmente no soy fan de la película, ¿no? Pero también pues Orwell hizo una película, ¿no? Sobre el Quijote. Tenemos el Don Quijote cabalga de nuevo con Cantinflas, ¿no? Entonces sí que hay por esa parte, ¿no? Algo curioso ahorita que mencionabas en otras plataformas, hace 5 años o algunos años que fue la conmemoración o la celebración de los 400 años de la primera parte del Quijote, apareció esta página en Twitter que se llama El Quijote en 9.999 tweets. Se transcribió el Quijote en Twitter todo el Quijote. Wow. Todos los días se subían no sé cuántos tweets. Al final fueron 17,000 tweets. Yo lo seguí todo y entonces ahí está para que lo vean. Entonces el Quijote en Twitter completo está. Claro, no, y esos esfuerzos además son geniales porque, bueno, pues puede uno estar viendo, claro, nos podremos tardar 17,000 días, pero puede uno estar viendo a diario un fragmento del Quijote hasta haberlo leído completo, ¿no? O sea, sí. Poquito de la mano, aunque de otro autor, el doctor Carlos Mata de la Universidad de Navarra había llevado un ejercicio con sus estudiantes que se llamaba Lope estrena comedia, era un hashtag, ¿no? Y cada día subían un elemento como si Lope de Vega estuviera tuiteando previo al estreno de La Dama Boba, ¿no? Entonces, me recordó un poquito este asunto. Sí, pues bueno, no sé si quede alguna duda por ahí, algún comentario adicional que alguien quisiera compartir. Si no, pues no me resta más que agradecerles su atención, agradecer sus participaciones. La verdad es que siempre es muy valioso tener este tipo de preguntas y de desarrollo y de nutrimento. Y bueno, pues con la esperanza de que se animen, bueno, la gran mayoría del auditorio ya leyó al menos la primera parte del Quijote, pero bueno, pues que se animen también a acercarse a estas otras obras que bueno, pues algo de eco encontrarán por ahí, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia